Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día. Hoy estamos a miércoles 26. Hoy vamos a estar conversando con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Buenas noches, ministro, bienvenido. Un placer compartir contigo esta entrevista y mandarle también un cordial saludo al pueblo salvadoreño que nos ve y que nos escucha a través de este medio de comunicación y también a través de las redes sociales. Y agradecerle porque algunos que siguen el programa también ven los invitados de cada día. Teníamos hoy día a dos diputados del Partido Nueva Idea, exactamente de la comisión que está estudiando los dineros entregados a las ONGs en los últimos años. No pudieron a última hora porque fueron citados a una reunión y gentilmente, digamos, aceptó venir el ministro de Obras Públicas, con quien siempre hay temas importantes que tratar. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate de la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, usted no vio el partido del Villarreal. No perdió pude. de las mejores cosas que ha habido en los últimos días, pero bueno, no vinimos a hablar de fútbol. Otro día yo voy a invitar, digamos, a funcionarios y políticos a hablar de fútbol, a ver qué tan buenos son para eso. ¿No? ¿A usted le gusta o no? Sí, a mí me gusta. Lo único que le voy al Barça. ¿Al Barça? Al Barça. Es que usted está bien ubicado, o sea, hay algunos que son ubicados, pero usted está exactamente... Además le puse ahí un posavasos del Barça. No, está muy qué bien. bueno, no. Por eso está bueno el té. Ministro, bueno, hay varios temas que quiero que hablemos. Usted venía ahora cabalmente de una inauguración de término de obra o de inicio de obra. De inicio de obra, bueno, en Morazán sabemos que es un pueblo históricamente donde se han hecho muy pocas cosas. Las calles todavía no están pavimentadas, al menos en su mayoría, la mayor cantidad de kilómetros de calles, de caminos vecinales, y de igual manera se requiere... ¿No ha llegado el desarrollo a Morazán? Ha llegado muy poco. Obviamente hay que trabajar. Nosotros desde el inicio del gobierno, ¿verdad? Comenzamos, de hecho el primer puente que construimos fue sobre el río Torol en Morazán, uno de los lugares más pobres de nuestro país. Y de igual manera las calles que están en la zona, estamos trabajando en la pavimentación desde San Simón hacia San Isidro, que son 2.72 kilómetros de calle que no estaban pavimentadas y que en este momento ya estamos trabajando en el proceso de pavimentación. Pero en este caso, hoy dimos inicio con la construcción de un nuevo puente que es en el municipio de Chilanga. En esa zona, de hecho, prácticamente esa calle interconecta diferentes municipios de la zona, principalmente Yamabal y otros sectores de Morazán. Y de alguna manera el puente estaba en inminente riesgo de colapso debido al tiempo, ya el puente tiene más de 50 años de estar en la zona y tenía una socavación en sus bases. Entonces nosotros detectamos este problema que tenía el puente y comenzamos con un diseño de ingeniería. Además que el puente no solo tenía la socavación, sino que también es un puente de un carril, es decir, tenés una carretera de 2 carriles e iba a conectar con un puente de un carril, lo cual generaba un poco de congestión vehicular en la zona. Entonces hoy iniciamos con la construcción de un nuevo puente de 2 carriles en la zona con sus accesos peatonales, incluso con espacio para ciclistas, porque se va a hacer toda una interconexión para ciclovía en el lugar, para mejorar la conectividad de todas las familias que viven en la zona. Y no solo vamos a construir el puente, eso es lo que digamos en este momento ya estamos trabajando, en la construcción del nuevo puente, sino que también vamos a reparar la carretera que está en la zona. Por ejemplo, a mediados de junio nosotros esperamos recibir el diseño de la carretera del Kilo 18 hacia Perquín, que son cerca de 50 kilómetros, y que de hecho normalmente se intervenían cerca de 1 kilómetro por año aproximadamente, es decir, en 50 años iban a terminar de rehabilitar toda la carretera y después de los 50 años iban a tener que volver a comenzar porque iba a estar dañada nuevamente. Pero nosotros hemos tomado la decisión de intervenir todo el tramo del Kilo 18 hacia Perquín, que es la Ruta de la Paz, así es como se conoce, porque ya está totalmente deteriorada. Entonces, en junio, a mediados de junio, recibimos el diseño
Luego de esto sacamos el proceso de licitación y yo creería que a finales de julio ya va a estar adjudicada alguna empresa para que luego en el siguiente mes, en agosto, ya se inicie con el proceso de rehabilitación de la carretera, que es sumamente importante porque conecta prácticamente toda la zona oriental del país. Ministro, lo quiero llevar un poco a Surcity, ya que se inaugura el 29, hace poquito. El Ministerio ha estado trabajando ahí, tengo entendido, ¿no? Sí. Se ha estado arreglando algunas cosas, pero creo que me cuente rápidamente qué se está haciendo en ese aspecto por parte del Ministerio, pero vayamos al proyecto Surcity, que yo creo que es de los proyectos que va a contar con donación de Japón, que está más adelantado en términos de como proyecto en sí, ¿no? Sí, bueno, es una donación del gobierno de China. De China. De China para poder nuevo, ejecutar algunos proyectos, pero más que todo China va a apoyar en el tema de un muelle que se va a construir en el Puerto de la Libertad y también se están viendo otro muelle en otras zonas con el Ministerio de Turismo. Y lo otro es que es un parque de diversiones que ellos van a donar los juegos mecánicos, que es una inversión millonaria por parte del gobierno de China. Y el Ministerio de Turismo nos pidió apoyo al Ministerio de Obras Públicas para dos cosas. Uno, la parte de la asesoría técnica, porque obviamente tenemos ingenieros y arquitectos que son especialistas en diferentes obras de infraestructura y de alguna manera había que preparar la infraestructura para poder colocar esos juegos mecánicos. Y lo otro es que toda la mano de obra que se va a utilizar para este proyecto, al menos lo que estamos trabajando nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas, es mano de obra salvadoreña, es decir, desde la obra de ingeniería civil, la terracería que se ha estado haciendo, el suministro eléctrico que va a ser subterráneo y la instalación incluso de los juegos mecánicos. ¿Eso no está dentro del donativo chino? Son mano de obra salvadoreña. Eso es aparte. El donativo chino. Eso es aparte del donativo chino, pero digamos ellos lo que van a hacer es donar los juegos mecánicos. Lo que nos van a apoyar es... perdón, la ampliación de un muelles, eso no es parte, digamos, de... Eso también es parte, ¿cómo no? Eso también es parte, el muelle que se va a construir, pero como te digo, es decir, se está viendo... ¿Se amplía uno y se construye otro? ¿Cómo es la cosa? No, el existente entiendo yo que va a quedar, obviamente van a hacer ciertas mejoras por parte del Ministerio de Turismo, y se va a construir un nuevo muelle. Ese nuevo muelle, obviamente el Ministerio de Turismo es quien lo está viendo, porque eso es prácticamente ellos quienes están viendo el proyecto en sí, pero nosotros lo estamos apoyando con el parque de diversiones. Y el parque de diversiones, técnicos, especialistas de China han venido al país en diferentes ocasiones y están a punto de venir nuevamente para poder asesorar en la instalación y colocación, mantenimiento de los juegos mecánicos. Es decir, ellos van a apoyar técnicamente para que sea mano de obra salvadoreña la que coloque los juegos mecánicos. Es decir, incluso la obra de ingeniería civil y todo lo que estamos haciendo es con mano de obra 100% salvadoreña. A ver, no me quedó claro. Entonces, porque lo que nosotros, digamos, hemos conocido de la donación de China es que tiene 4 o 5 grandes proyectos. Un proyecto de Surcity, pero no es solamente juegos mecánicos, es un proyecto completo, o no es un proyecto completo. Lo que pasa es que desde el Ministerio de Obras Públicas junto con Turismo hemos estado trabajando en articular prácticamente toda la ciudad de surf, es decir, ahí tienen que haber escuela, universidad, etcétera, ¿verdad? Es decir, un town center, mejorar las calles, la accesibilidad, el tema de las aguas negras, agua potable, entre otro tipo de cosas. Todo eso, para poder hacer todo eso, contratamos a una empresa que es una empresa española que se llama Intec-Sinarsa, para poder hacer todos los estudios de ingeniería básica que se deben de realizar y los estudios de factibilidad, porque tú tienes que saber, por ejemplo, cuántos pozos tenés que perforar para poder dar suministro de agua potable, o tenés que saber dónde vas a hacer las plantas de tratamiento de aguas residuales, y qué capacidad tiene que tener para poder de alguna manera garantizar el saneamiento de las aguas. Entonces contratamos a una empresa, obviamente en un proceso de competencia, al final ganó una empresa española que está haciendo el diseño de ingeniería básico de este proyecto en sí. Incluso del tramo de carretera desde la playa del Obispo hasta la playa del Zonte, que obviamente se está trabajando también junto con el Ministerio de Turismo para hacer todo ese espacio que es sumamente necesario para la gente, para la población, porque normalmente las carreteras en nuestro país se han construido más para los carros que para los peatones.
Y obviamente ha sido por diferentes razones, principalmente por la mala planeación urbana que ha existido. Pero bueno, entonces se está trabajando incluso en un mejoramiento de la ciudad con esta empresa, junto con el Ministerio de Obras Públicas y con el Ministerio de Turismo. La parte de la donación de China incluye la construcción del muelle que te menciono, y también el tema de los juegos mecánicos. Y todo esto se va a hacer con mano de obra salvadoreña, al menos en los juegos mecánicos, que es el Ministerio de Obras Públicas que está apoyando. Nosotros ya contratamos incluso una empresa para la obra civil, se han estado haciendo obras de terracería por parte del MOP. Ya en este momento se está trabajando también en el cableado subterráneo en la zona. La idea es incluso hacer un cableado subterráneo en todo el Puerto de la Libertad, pero en este momento estamos en el sector del malecón, y que prácticamente un paseo marítimo que es cerca de 600 metros aproximadamente que tiene. Incluso parte de las proyecciones es ampliar ese paseo marítimo para poder dar mayor accesibilidad a la población hacia el mar. Entonces estamos trabajando en eso, y como te menciono, es decir, China está donando, digamos, es como que está donando los materiales y viene el gobierno de El Salvador y pone la mano de obra para poder realizar. Pero lo que pasa es que la gente tiene la idea de que todo hecho por China, porque ellos en el contrato lo establecen así. Bueno, al menos en este trabajo que estamos haciendo por parte del Ministerio de Obras Públicas junto con Turismo, es mano de obra 100% salvadoreña. Ya, ok. Tengo que ir al corte, vamos al corte. Ustedes, el gobierno está analizando un esquema de asocio público-privado para la construcción de un nuevo anillo periférico. Eso sí me gustaría que lo conversáramos bastante en detalle. Ya volvemos. Hay un anillo periférico en construcción, ¿no? Sí. Este no es nuevo, sería ese terminarlo. Sí, lo que sucede es que se viene hablando de construir un anillo periférico en el área metropolitana desde los años 80. De hecho, hubo una empresa canadiense que hizo los estudios de factibilidad ahí por el año 2001, de los tramos de carretera que se deberían de construir. Obviamente en ese momento los costos eran mucho más bajos que ahora, ¿verdad? Ahora construir por medio de inversión pública tradicional todo el anillo periférico cuesta un poco más de $1.000 millones. Tomando en cuenta de... ¿Cuánto hay construido? Porque hay una parte que ya está hecha. Está la Monseñor Romero, que fue parte de los sí, estudios que se hicieron, ¿verdad? Hay más o menos, con todo un tramo adicional que se ha construido, cerca de 6 kilómetros aproximadamente de carretera. Y hay otro tramo que se construyó también por Nuevo Cuscatlán. Eso es básicamente lo que se ha hecho hasta este momento. Digamos que del 100% que debería ser de ese anillo periférico, ¿cuánto falta por construir? En este momento faltan cerca de 20 kilómetros aproximadamente. ¿Eso significa el 80, 60%? Prácticamente lo que hace falta es un 90% de todo el anillo que se debería de haber construido. ¿Tiene un costo hoy día de más de $1.000 millones? Tiene un costo de más de $1.000 millones, pero nosotros, por eso, ¿verdad? Obviamente hemos estado visualizando que este tipo de proyectos podría configurarse como un asocio público-privado. Obviamente estamos haciendo un estudio para poder determinar esto, si es inversión pública tradicional o si se hace bajo la modalidad de asocio público-privado, como tienen en diferentes países del mundo. Entonces, son 4 anillos, uno parte desde el sector conocido como Yantapacha, desde la Monseñor Romero, llega hasta donde está la pampa del Maferrer. Hay un tramo que conecta, es decir, tú podrías irte desde el Maferrer e ingresar por un viaducto y llegar de una sola vez a la Monseñor Romero, o desde la Monseñor Romero atravesar y llegar a Maferrer. Incluso hay otro tramo de carretera de ese mismo, ese es el anillo poniente, que conecta con todo el sector del Constitución, La Gloria y todo el tramo de Mexicanos. Entonces, la idea de ese proyecto es descongestionar todo el sector de Mexicanos. Entonces, en este momento estamos haciendo los estudios para poder determinar, no solo mexicanos, sino que descongestionar el área metropolitana de San Salvador. Y ese solo es el anillo poniente, sin contar que falta la parte norte, sur y oriente del proyecto. Entonces, la parte poniente, para poder descongestionar parte de la ciudad, también está la parte oriente, que es una carretera que parte desde Comalapa y llega justamente al sector de Cárcel de Mujeres. Ahí descongestionaría parte del sector de Soyapango, Ilopango y otros sectores.
También está un corredor norte metropolitano, que de hecho en este momento estamos por sacar la licitación del diseño de ese proyecto. Ese parte desde el sector conocido, bueno, desde la Universidad Nacional, y llega hasta la Carretera de Oro en el tramo de la Universidad Don Bosco. Normalmente todos los conductores que transitan por la Carretera de Oro tienen que ir hasta el sector de la Integración, La Gloria y todo ese sector, es decir, tienen que recorrer 15 kilómetros, un poco más de 15 kilómetros, para poder entrar a la ciudad. Con este proyecto, con este corredor norte metropolitano, garantizaríamos que el flujo de todas estas personas sea mucho más ágil, porque ese tramo de carretera sería de cerca de 5 kilómetros, es decir, pasaríamos de tener casi 20 kilómetros a tener 5 kilómetros, entonces reduciríamos los tiempos. Lo único que le inyectaríamos más tráfico a todo el sector de los Héroes, la 49 y todo ese sector. Entonces, por eso también la idea es hacer proyectos integrales y no como se hacían antes, que se construyó una carretera o un paso a desnivel y después terminaba en un embudo, solo movías el tráfico de un lugar a otro. Pero a ver, entonces la idea es hacer paso a desnivel. Se pueden hacer áreas parciales, ¿no? Áreas parciales, digamos, que se mantenga lo que existe hoy día, pero que hayan carreteras nuevas en áreas, digamos, por determinado tramo, que sean del tipo asocio público-privado, lo que significa finalmente que son peajes pagadas por la población y que dan muchos resultados en muchas partes del mundo. En este caso, esas carreteras serían vías alternas, es decir, la población puede elegir irse por un tramo de carretera, por el existente, o tomar un tramo nuevo de carretera. ¿Y cómo se pensó la Diego Holguín? Que es como... Pero después no sé por qué, digamos, a último minuto se cambió la decisión, pero la Diego Holguín iba a ser, digamos... Sí, la Diego Holguín hasta se la querían robar, la carretera. ¿Ah, sí? ¿Quién se la quería robar? No sabía. Pero bueno, pero ese bueno, el dinero. Era necesariamente, era inicialmente un asocio público-privado y iba a tener peajes, digamos. Ok, sí. Ministro, ¿esto qué tan realidad puede ser? Porque estamos hablando ya de un gran proyecto y un proyecto ya importante, digamos, para el país. Yo creo que sí, existe la voluntad para poder mejorar la conectividad, la movilidad de todos los ciudadanos en el área metropolitana de San Salvador. De hecho, ya comenzamos incluso con algunos pasos a desnivel, unos están en diseño, otros ya están en construcción y otros están a punto de iniciar la construcción. Obviamente hay unos que ya empezaron porque no ha sido tanto porque digamos es el más inmediato que debería de construirse en este momento, sino que ya tenía el diseño. Por ejemplo, el de Comalapa, Fomilenio nos entregó el diseño terminado y fue mucho más fácil iniciar la construcción. Que ya lleva 20%. Que ya lleva un 20%, por ejemplo, que es la intersección de la carretera litoral y la autopista Comalapa. ¿Y un paso a desnivel? Es un paso a desnivel porque si tú haces una rotonda, entonces lo que vas a generar es que todas las personas que van hacia el aeropuerto se les complique, ya no van a tener el flujo. Yo quiero llevarlo, lo estoy llevando al anillo periférico. De acuerdo. Después le voy a tocar la solución ya, digamos, de qué se va a hacer para, digamos, circular internamente, porque esos son los grandes problemas que tenemos en el área metropolitana, ¿no? El atochamiento, en las calles se hace insuficiente, el exceso de vehículos. De acuerdo, no, solo antes de entrar a lo del anillo periférico, es lo que quería mencionar, es que hemos delimitado también corredores donde se van a construir pasos a desnivel o se van a hacer obras importantes para poder reducir los flujos vehiculares en diferentes carreteras. Te puedo mencionar uno, por ejemplo, ya estamos diseñando una serie de obras que se tienen que realizar en el Constitución, por ejemplo, en el sector de La Gloria, calle Sacamil, calle El Volcán. En esas intersecciones sabemos que se generan diferentes embudos y que las familias que pasan, que quieren ingresar que vienen de Quezaltepec o que vienen del oriente del país, se generan cuellos de botella. Entonces, es decir, ya se está trabajando en esos proyectos. El anillo periférico ya se está trabajando en los estudios, ya sea para hacerlo inversión pública tradicional o que sea socio público-privado, pero ya se está trabajando en estos proyectos para darle una solución al tema del tránsito vehicular en nuestro país. Y obviamente yo lo he mencionado en diferentes ocasiones, no solo es el tema de construir carreteras, que las vamos a hacer. El anillo periférico obviamente queremos hacerlo y estamos haciendo los estudios para poder ejecutar este proyecto, porque obviamente ya los diseños, no habían diseños, ya los estudios que se tenían están incluso desfasados, es decir, ya el área urbana, la urbe
El área metropolitana de San Salvador ha ido creciendo y eso significa que en algunos casos hay que modificar trazos. La ciudad quizás se había pensado en ese momento que tenía que crecer de una forma y el desarrollo económico debería ser de una forma, por ejemplo, y en este momento las cosas han cambiado. Entonces, justamente eso es lo que se está analizando para poder realizar este tipo de obras. Al menos lo que llevamos más avanzado es el que te mencioné, el corredor norte metropolitano, que en este momento ya lo estamos sacando a diseño de ingeniería para hacerlo a través de inversión pública ¿establecer el corredor o un nuevo sistema de transporte? Un nuevo sistema de transporte. Es más importante. Eso es lo más importante. Okay. Obviamente, eso quiero que hablemos. Por casualidad me cayó a mis manos un proyecto que está desarrollando Costa Rica y que está bastante avanzado. Se va a llamar Tren Rápido de Pasajeros. Es una especie de metro, pero parece que no va por abajo, sino que por afuera, por arriba, y que tiene un costo de $1.600 millones, altísimo, pero le va a solucionar todo, porque va a unir todas las grandes. Costa Rica tiene la característica, digamos, que tiene una especie de aquí, acá, allá, en la zona metropolitana. Y el BCE ya le dio 600 millones para ese proyecto. Se llama TRP, el Tren Rápido de Pasajeros, que creen que en 3-4 años puede estar siendo ya la solución para Costa Rica. Vamos al corte, usted me cuenta cuáles son nuestros planes en ese sentido. Ya volvemos. Bueno, obviamente las soluciones hoy día no son las soluciones de antes. No podemos hacer más carreteras, no podemos ampliar más de nuestras vías, hay que buscar métodos diferentes, ¿no? Sí, no podemos hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, tal cual. Y es que por eso nosotros como gobierno hemos estado trabajando en un estudio de transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador. De hecho, lo sacamos a licitación el proyecto, adjudicamos a una empresa y se está haciendo todo un estudio de factibilidad y de diseño de ingeniería básica para poder, determinar las líneas de transporte, que claro, ya hace años se hablaban de ciertas líneas, pero teníamos que actualizar esos estudios, además que nunca se ha hablado de hacer otro tipo de sistema de transporte que no sea un BRT, por ejemplo. Entonces, estamos haciendo ese estudio, nos lo van a entregar en diciembre de este año. Se están analizando líneas como, por ejemplo, hacer un sistema de transporte desde Ilopango hasta Santa Tecla, hacer otro sistema de transporte que conecte a Popa con San Marcos, hacer otra serie de interconexiones, incluso un anillo en la ciudad. Obviamente, los estudios nos van a determinar qué tipo o qué sistema de transporte es el que nuestro país necesita. Yo mencionaba el tema de pasos de nivel, de carreteras, del anillo periférico, etcétera, y obras que se van a hacer. Y es que obviamente la infraestructura es necesaria, pero no es la solución total. Podemos hacer, por ejemplo, ahorita la carretera de Los Chorros a 8 carriles, pero de aquí a unos años, por el crecimiento del parque vehicular, después vamos a tener que hacerla a 10, después a 12, después a 14. Entonces, está comprobado que esa no es la solución para el tema del tráfico vehicular. Tenemos que hacer como lo han hecho los países del primer mundo. ¿Y cómo lo han hecho los países del primer mundo? Pues le han apostado justamente a los sistemas de transporte masivo, y aquí estamos hablando de diferentes sistemas, monorriel, metrocable, transvía u otro tipo de sistema de transporte que de alguna manera alivie el caos vehicular y que la gente pueda dejar su vehículo particular por subirse a este mecanismo de transporte, porque esa es la idea al final, que la gente deje de utilizar su vehículo particular y se suba a un transporte más moderno, más seguro, más ágil, como lo han hecho en todos los países de primer mundo. Entonces, justamente le estamos apostando a eso. Obviamente se están analizando varias de las líneas. Es un proyecto bastante ambicioso, pero sabemos que tenemos que darle una solución al pueblo salvadoreño. Es decir, no podemos seguir con el mismo sistema o esquema de transporte actual. Y este estudio incorpora también el reordenamiento de todas las rutas, porque si tú haces un nuevo sistema de transporte masivo, tenés que reordenar las rutas de transporte público, y no solo reordenar en el sentido de que se van a mover ahora de un lugar a otro, sino que también hay que modernizarlo, mejorarlo, ordenarlo. Es decir, tenemos solo en una ruta incluso hasta 100 empresarios.
Sean empresarios y unos manejan buses, otros microbuses, están en el día a día peleándose entre buses y microbuses para poder transportar pasajeros, principalmente en el área metropolitana de San Salvador, porque el mayor problema lo tenemos en esta zona. Tú puedes ver, por ejemplo, los interdepartamentales, que incluso transportan muchos menos pasajeros. Obviamente la tarifa es un poco más alta, pero hacen menos viajes. Y los buses son más modernos, el servicio es de mejor calidad. Y en el área metropolitana de San Salvador, donde se tiene una mayor rentabilidad, porque eso obviamente existen estudios que lo dicen y lo podemos ver en el día a día, cuántos pasajeros abordan el transporte público. Hay personas que se suben a 4 unidades de transporte diferente en el mismo día o en la mañana se suben a 4 unidades para poder llegar a un lugar y en la tarde a otras 4 unidades del transporte público. Entonces, el grado de rentabilidad que le genera el transporte colectivo en el área metropolitana es mucho mayor que en otros sectores. Entonces, ¿por qué si los interdepartamentales sí lo pueden hacer, sí se pueden ordenar, sí pueden modernizarse, claro, aquí no se puede? Es decir, ministro, la gran pregunta es, está el proyecto. ¿Cuándo empieza el proyecto ya a oficializarse absolutamente y convertirse, digamos, ya en un proceso que sabemos que, porque esto no es a 2 años y 3 años, es a 4 años por lo menos, que se va a convertir en realidad a 4 años o a 5 años, no sé, y que además hay que establecer, digamos, cuál es el costo. Son de las grandes obras que los países hacen que tienen que tomar muy en cuenta, digamos, su capacidad financiera también. Sí, pero al final, independientemente de eso, es una obra que se paga, pues, pero en, digamos, ¿en qué términos económicos, en qué cambio de vida de ¿En qué momento estamos ahora en relación a este proyecto, digamos, de nuevo sistema de transporte? Sí, bueno, en este momento estamos prácticamente ya finalizando los estudios de factibilidad. Ya la empresa está por entregárnoslos y de ahí va la etapa de diseño, de ingeniería, de acuerdo a la decisión del proyecto que se llegue a ejecutar. Es decir, si los estudios, por ejemplo, nos llegan a arrojar que lo que necesitamos es un metro aéreo, por ejemplo, un sistema tipo monorriel, entonces se le va a decir a la empresa, pues diseña este tipo de sistema de transporte. Y si se decide, por ejemplo, que dentro de los alimentadores van a ser metrocable, por ejemplo, un sistema de metrocable, o en alguna zona van a ser metrocable, pues se le dice a la empresa, después de tener los estudios de factibilidad, obviamente determinando diferentes variables, la tarifa, determinando la cantidad de usuarios que van a abordar las unidades de transporte público desde un origen hasta un destino, se toma la decisión si va a ser un metrocable o qué tipo de transporte es el que se va a tomar la decisión. Obviamente ya estamos a punto de eso, de que nos los entreguen este mes de junio, y de ahí se va a empezar a diseñar y nosotros esperamos que el diseño de ingeniería básico al menos termine en el mes de diciembre y luego de esto nosotros ya podamos determinar, incluso licitar a construcción el tipo de proyecto que se requiere. Obviamente, ¿también se piensa en un proyecto, un asocio público-privado? De hecho, se están evaluando las dos partes, o que sea inversión pública tradicional o que sea un asocio público-privado, porque estos proyectos también hay un componente social, es decir, obviamente tiene un costo bastante alto, pero al final cambia la vida, transforma las ciudades, incrementa la plusvalía de la ciudad, incrementa la calidad de vida, es decir, cuántas horas pierden los ciudadanos en el transporte público, horas en tráfico, que al final son horas productivas que pierde la sociedad en general, y que ahora ya no, todo esto va a cambiar. Obviamente esos proyectos, y eso es lo que quiero llegar, obviamente estos proyectos requieren 4 o 5 años en su construcción. En algunos países incluso ha sido más, depende de la cantidad de líneas y de los kilómetros que se haga. Pero obviamente hay que hacerlo por fases. Y obviamente una de las fases es reordenar el transporte público. Esa es la primera fase, es decir, tenemos que empezar a cambiar el esquema. El esquema actual del transporte colectivo a nivel nacional. Bueno, ya hay alguna, no sé, Panamá, eso por ejemplo, ¿no? ¿Han visto lo de Panamá? Sí, bueno, de hecho Panamá hizo una SEM, una sociedad de economía mixta, al inicio y después indemnizó a los transportistas y fue el Estado el que se encargó de terminar de dar el servicio del transporte público.
Y el sistema, de acuerdo, es muy bueno. Es que lo que pasa es que Le solucionó el problema. es un servicio público como el agua, pues, Sí. ¿verdad? Es decir, es para la gente. Obviamente estamos trabajando en poder reordenar, podemos hablar de cualquier esquema de transporte de sociedad de economía mixta o reordenar de alguna manera a cada uno de los empresarios. Obviamente vamos a trabajar de la mano con ellos para poderlo reordenar de alguna manera en cada una de las rutas de transporte colectivo actual. Tengo dos temas, pero me quedan apenas 2 minutos y tanto. Necesito cerrar estos 2 temas. Los Chorros ya tiene presupuesto. Fue aprobado el presupuesto en uno de los préstamos que se aprobaron hace poco, iba a Los Chorros. Está el tema de los Chorros, pero todavía no ha sido aprobado. Es decir, ahorita todavía está en discusión en la Comisión de Hacienda. No está todavía no está aprobado, no está aprobado. Yo creo que por ahí sacaron un par de notas que se habían aprobado el financiamiento de los Chorros, pero no. Obviamente es un proyecto que va a ser sumamente rentable. Gastamos cerca de $6 millones al año solo en intervenir esa carretera, y eso sin contar la pérdida de vida humana que se ha dado en la carretera. ¿Cuánto es el monto de los Chorros? Y el costo del combustible, ¿verdad? Claro. Es un poco más de $200 millones los que se van a invertir, pero que al final, según el retorno que se va a tener en inversión, se va a recuperar en 3 años, incluso según los datos que nosotros tenemos. Ya se inició la obra preventiva para la lluvia, ¿no? Ya empezaba la lluvia muy rápido, parece. Sí, desde el Ministerio de Obras Públicas estamos trabajando con la Comisión Nacional de Protección Civil. Nosotros formamos parte de la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Servicios Básicos, donde ahí se ven todos los componentes de agua potable, de telefonía. De hecho, hay empresas de telefonía que forman parte de esa comisión, también empresas de energía eléctrica y obviamente las instituciones que la componen, CEL, por ejemplo, que ve todos estos temas, IGET, está el Ministerio de Vivienda, ANDA, que ya la mencioné, el Ministerio de Obras Públicas y sus dependencias, ¿verdad? FOVIAL, por ejemplo. Entonces, nosotros desde ahí estamos coordinando todas las acciones que estamos ejecutando y prácticamente las estamos realizando en 2 vías. Una, que es la principal, que es la prevención, es decir, sabemos que tenemos un país altamente vulnerable y por eso tenemos que apostarle todos los días a la prevención. Y la prevención no solo es el hecho de que vamos a recoger basura, que destapamos un tragante o que desasolvamos tuberías de agua lluvias o hacemos otro tipo de actividades, sino que también tenemos que hacer obras en diferentes zonas. Y te puedo dar ejemplos, Santa Ana, San Miguel, que normalmente se dan inundaciones en las zonas. Ahí, por más que tú hagas limpieza de drenajes, de cunetas y todo eso, la solución ya no es solo limpiar. La solución ya implica una obra de infraestructura que incremente la capacidad hidráulica que hay en la zona. Y obviamente se están trabajando en esos proyectos para poder reducir la vulnerabilidad en diferentes sectores. ¿Debiera no haber grandes inundaciones? ¿A dónde? Bueno, en el país nosotros obviamente hay lugares que ya realizamos intervenciones, esperamos que en este invierno se reduzca la vulnerabilidad. Obviamente no estamos exentos, somos un país altamente vulnerables, depende. El año pasado tuvimos 4 tormentas tropicales. Pero si hubo limpieza de tragantes, pero si ha habido digamos, que no por suciedad se van a tapar. Sí se han realizado las tareas preventivas. Obviamente, si la asamblea anterior, por ejemplo, nos hubiera aprobado todas las obras de mitigación que el Ministerio de Obras Públicas quería realizar, en este momento ya hubiéramos concluido una infinidad de obras. Y no solo para este año, sino que también el año anterior, que prácticamente no nos aprobó ni un centavo para poder. Usted sigue teniendo recuerdo de la asamblea anterior. Si ya no, lo que pasa es que no nos aprobaron nada. Entonces, incluso donaciones se oponían. Es decir, pero ahora están aprobando todo. Pero gracias a Dios ya no están y pues el pueblo salvadoreño fue sabio y tomó la mejor decisión. Pero ahora, con la nueva Asamblea Legislativa, vamos a trabajar para poder aprobar esos proyectos que lleven beneficio a nuestro país. Vamos al corte, ya volvemos. Vamos con Mao Hernández, hay bastantes preguntas, algunas me han llegado por acá, otras le han llegado a Mao. Mao, buenas noches.
Nacho, buenas noches. Ministro, buenas noches. Y en efecto, hay mucha participación de ciudadanos con muchas consultas. Vamos a tratar de darle salida a todos. Carlos Conde dice, excelente programa. Saludo al ministro Romeo Herrera por las obras y gestiones realizadas. Consultarle sobre el avance de la residencial Brisas de San Francisco, ya que estamos próximos al invierno. El señor Vega dice, mejorar los accesos a la capital creará una mayor congestión, por eso debe mejor la continuidad dentro de las vías, ejemplo, Boulevard de los Héroes 3, 49 Avenida Norte en Palme 2, Boulevard de los Próceres 3 carriles y algunos 2 y otros 5, plantea el señor Vega. Rubén nos dice, por favor, Nacho, si le pregunta al señor ministro cuándo va a pavimentar los 5 kilómetros de la carretera Chalatenango 11S. Compromiso del 28 de julio de 2019 y nos manda unas fotografías del evento. María Milena dice, ahora que ya se cuenta con títulos de propiedad para escuelas, hará trabajos, obras públicas en mejorar los centros escolares. Edwin Solórzano pregunta, buenas noches Nacho, decirle al ministro para cuándo le entran al tráfico de la ciudad en San Salvador. Es insoportable en cansancio y económico. Por favor, haga algo que se les recuerde. Gracias, dice Edwin Solórzano. Ramón Márquez dice, felicitar al ministro por los proyectos que está haciendo, pero quisiera solicitar que ayude a pavimentar la calle que conduce de Ciudad Victoria en el departamento de Cabañas hacia el puente de integración que conecta con Honduras. Dice Ramón Márquez. Griselda Carolina dice, estos días hemos visto que ha llevado ayuda a la reconstrucción de los techos de los pobladores de mexicanos y también hay licitación abierta para la contratación de la cárcava del reparto Cañas, pregunta Griselda Carolina. De la cuenta Vecinos Unidos, Santa Lucía, zona Triángulo, preguntar al señor ministro cuándo va a resarcir daños ocasionados por las inundaciones en Colonia Santa Lucía y Lopango, zona El Triángulo, donde fue ocasionado por salvaguardar la cárcava de la residencial Santa Lucía. Por favor, autorizar el cierre del pozo y manda pues muchas fotografías de la situación que se vivió el año pasado. Solicitando una vez más, dice Javier Alvarenga, ¿cuándo van a cerrar el retorno de la curva de la muerte de la autopista por Nahuilingo-Sonsonate? ¿Van a esperar más muertes por accidentes? Y finalmente, Williams Villalta pregunta, ¿qué pasó con el Citrams? Vamos al set para las respuestas. Ok, hay otro de Vecinos Unidos, Santa Lucía, zona, no sé, la parte, me falta una parte ahí. Dice que están atentos porque se olvidó el ministro cuando se comprometió el pasado 22 de agosto del 2020. Con Santa Lucía. Sí, bueno, son varias preguntas. Una de ellas es la CHA-11, por ejemplo, están mencionando una de Chalatenango, que de hecho me recuerdo que al inicio del gobierno nosotros llegamos y comenzamos con la pavimentación de la calle San José. De hecho, lo que llegamos a hacer ese día fue a poner la primera piedra de cerca de 3 kilómetros de pavimentación de la calle San José, que incluso ya la terminamos. Obviamente hay diferentes vías a nivel nacional y yo sé que las familias tienen necesidades porque cuentan por décadas con vías que son de tierra. Y en este caso la CHA-11 es una vía que es ruta fluvial, son cerca de 5 kilómetros aproximadamente. Hay que hacer una serie de obras de paso en la zona porque incluso se dan inundaciones en algunos tramos de carretera. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? En este momento estamos trabajando en el diseño de esas obras de paso que se tienen que realizar y de la estructura de pavimento que también vamos a colocar y de todo el sistema de drenajes para reducir el riesgo ante inundaciones. No queremos hacer una obra como la que hacían antes, que solo llegaban a tirar la mezcla asfáltica y después la calle en el primer invierno se iba. Queremos hacer una obra integral que solucione el problema de las familias de la zona. Entonces, muy pronto vamos a dar inicio con esa otra obra de infraestructura vial que va a beneficiar a las familias de Chalatenango, así como la que terminamos en la colonia San José, por ejemplo. De igual manera hablaban acerca del tráfico en el área metropolitana de San Salvador, hablábamos ya un poco del sistema de transporte masivo, que es uno de los proyectos que nosotros llevamos y que lo vamos a ejecutar por fases. Obviamente una parte hay que reordenar el transporte público, y la otra parte que también es el nuevo sistema de infraestructura que hay que construir, o el sistema de infraestructura que vamos a hacer para poder mejorar la movilidad de todos los ciudadanos desde un origen hacia un destino con de acuerdo a los estudios de tráfico y de acuerdo a los estudios de transporte masivo que nos arrojen a finales de este año. También mencionaban acerca de Brisas de San Francisco. Brisas de San Francisco es un proyecto que de hecho llegó el ministro de Obras Públicas
Hay un par de fotos del exministro anterior que les dijo que le iban a arreglar el problema y al final nunca lo arregló. Lo que quedaron fue las fotos y un problema mayor, porque incluso en ese momento solo había que reparar un tramo de la bóveda de Brisas de San Francisco y en este momento hay que reconstruir prácticamente toda la bóveda de Brisas de San Francisco. Pues sacamos a licitación el proyecto, las empresas habían estado pidiendo prórroga, ya teníamos una fecha para poder presentar ofertas, pero pidieron prórroga por diferentes consultas que tenían y por eso se les tuvo que dar un poco más de tiempo, pero ya están a punto de presentar ofertas y ya luego de presentación de ofertas vamos a ver el tipo de intervención que se va a ejecutar. Obviamente la principal es reconstruir toda la bóveda de Brisas de San Francisco. También tenemos el tema de los techos de Mexicanos. Bueno, hemos estado trabajando ahí en Mexicanos. La última lluvia se llevó varios techos de una de las residenciales de Vía Victoria y eso de alguna manera ha generado inconvenientes a las familias que se tuvieron que llevar albergues. Entonces nosotros hoy todo el día hemos estado trabajando en reconstruir los techos para que puedan tener un lugar más adecuado y además no esperar que vengan más lluvias y que de alguna manera sigan afectando a las familias. Más ahora que ya no tienen techo, les van a dañar todas las cosas. Obviamente les hemos ayudado a movilizar bienes materiales, entre otro tipo de cosas, pero queremos dejar las cosas en las mejores condiciones posibles. El reparto de las cañas está en licitación, obviamente es un proyecto bastante grande, es un proyecto de una inversión de casi de $1 millón aproximadamente, que lo vamos a ejecutar, que vamos a realizar las obras de protección necesarias, pero lo vamos a hacer en 2 fases. Ahorita, de hecho, hemos sacado las 2 fases. Una que va a ser las obras de protección preliminares para evitar que siga avanzando la cárcava del reparto de las cañas, y la otra es la obra completa que va a tener casi una inversión de $800,000 aproximadamente. Entre las 2 obras que vamos a ejecutar suman cerca de $1 millón. Mencionaban acerca de Santa Lucía. Bueno, yo como ministro de Obras Públicas no he dado ninguna orden para sellar ningún pozo. De hecho, incluso he subido fotografías que ya vienen de más de 30 años, donde se daban inundaciones en la colonia Santa Lucía. Es decir, es un problema histórico que ya viene de administraciones pasadas y que lamentablemente nunca hicieron nada por las familias. Obviamente esto se debe a 2 cosas. Uno, que se selló un pozo en la comunidad de Belén y el hecho de sellar ese pozo generó que todas las aguas se fueran al sector del Triángulo y ya no existiera una descarga de aguas en la comunidad de Belén. La comunidad de Belén selló ese pozo porque se le estaba generando una carga. Entonces dijeron que ya no nos venga el agua lluvia de la colonia Santa Lucía, tapemos mejor el pozo para que la carga ya no siga avanzando. Entonces le pasaron un problema a otro lugar y ese fue el sector del Triángulo. Luego de esto, obviamente, se generó una cárcava en la residencia de Santa Lucía, la cual de alguna manera también generó inconvenientes por parte de las familias. Nosotros hemos trabajado, de hecho ya terminamos la obra de mitigación que se tenía que realizar en la zona. Invertimos cerca de $4.3 millones cuando antes se tuvo que haber invertido cerca de $50,000. Y eso no lo digo yo, incluso lo dijo el ex ministro de Obras Públicas. Y él dijo, si se hubiera intervenido en los gobiernos de Arena y en los gobiernos del FMLN, en los gobiernos de Arena, perdón, dijo él, se hubiera gastado $15,000. Y si se hubiera invertido en el gobierno del FMLN, cuando estuvo él, se hubieran invertido cerca de $30,000. Entre $30,000 y $50,000, lamentablemente nunca hicieron nada, como siempre, ¿verdad? O se robaron el dinero, no sé qué pasó, porque al final no hicieron nada. Pero bueno, solucionamos el problema, pero también tenemos que hacer otras obras. ¿Cuáles son esas otras obras? Hemos hecho desasolve de las tuberías y de los pozos de agua lluvias en la colonia Santa Lucía y eso ha ayudado de alguna manera a que no se inunde el sector de la colonia Santa Lucía, pero también, adicional, hemos habilitado también otras descargas de agua que también eso ha reducido el riesgo que tiene en la zona. Además estamos trabajando en talud en el pasaje 4. ¿Cuánto falta para que Santa Lucía tenga una solución definitiva? De hecho, en este momento ya le hemos dado una solución definitiva a las familias de la residencial. Obviamente vamos a seguir trabajando en otros sectores para poder dar falta, digamos, para que toda el Santa Lucía... ¿Un año, más de un año? No, incluso menos. De hecho, la colonia Santa Lucía, con el desasolve y con la nueva descarga de agua, hemos solucionado prácticamente
el 90% de la Ok. problemática que tiene. Ministro, se nos acabó el tiempo, ya están diciendo que nos van a colgar si seguimos hablando. Muchísimas gracias por estar esta noche. No, gracias a ti, Nacho. Un gusto compartir contigo esta entrevista y también mandarle un fuerte saludo al pueblo salvadoreño, decirles que vamos a seguir trabajando en todas las obras de infraestructura que nuestro país necesita para generar desarrollo y también crecimiento económico. Gracias, lo espero mañana, 8 de la noche. Que pase muy buenas noches.